Te saludo con la dulce y bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Dale fuerte el aplauso al Espíritu Santo de Dios. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Aleluya, la persona del Espíritu Santo. Viene a darte la bendición. Aleluya. Ya te la está dando del minuto cero de esta reunión a través de su palabra. En cada cántico, en cada alabanza, en cada gratitud. Gloria al Señor. El Señor te está bendiciendo. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Porque su misericordia es para siempre. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. ¿Estamos contentos? Gloria al Señor. ¿Cómo ha pasado la Navidad? Nochebuena. Bendecido, decía mi pastor, y en victoria. Que no falte la victoria, amén. Porque eso glorifica a este Cristo que nos guía y nos fortalece, amén. ¿Cómo estamos? Bendecido y en victoria, gloria al Señor. Felicitaciones por el trabajo de todos los que trabajaron sobre los niños. Dios los bendiga y le multiplique las fuerzas, planes de trabajo y todos los proyectos hacia los niños que están en los corazones de estas chicas, que las bendecimos y oramos por ellas, amén, para que Dios siga derramando de su gracia, de sabiduría, y puedan consagrar cada día más sus vidas al Señor. Gran gozo en mi corazón, felicitaciones. Y bueno, Cristo está aquí. Cristo está aquí. Gloria al Señor. Dice que donde 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaría en medio. Así que puedes imaginarte con los ojos de la fe que Él está en medio nuestro. Él viene a cumplir su palabra, porque Él es un hombre de ley. Jamás fallará a su palabra. Nosotros fallaremos y seremos infieles, pero Él dice que es fiel, es verdadero, es justo, es soberano. Por eso, amén, Él es Dios, en gran manera, gloria a Jesús. Qué bueno que es el Señor, amén. Y vamos cerrando etapas, y se va el 2019. Para muchos, tal vez, que se vaya pronto, Señor. Y para otros, oh, cuánto me diste, Señor. Pero lo más importante de todo, que hemos experimentado con Dios, cuánto hemos madurado, cuánto hemos crecido, cuánto ha hecho el Señor en nosotros para prepararnos de una u otra manera, para prepararnos para entrar a su reino. ¿Sabes? El Señor en la lucha, en la prueba, en la dificultad, en distintas circunstancias, el Señor te está preparando. Hay algo que Él debe de hacer en tu vida, hay algo que debe de morir en ti, en mí, porque los pastores no estamos fuera, al contrario, amén. Entonces, muchas veces no lo comprendemos por el dolor, por el sufrimiento y por los momentos difíciles, pero cuando verdaderamente nos arrojamos a los brazos de Él y nos dejamos llevar por ese océano de amor, de fe, de esperanza, en sus brazos podemos comprender muchas cosas, que no fue en vano, que nos aumentó la fe, que afirmó nuestros pasos en su palabra y que algo sucedió en nuestras vidas y algo nos dio en beneficio. Amén. Gloria a Jesús. Sin pérdida de tiempo, ya que estamos contentos y gozosos, vamos a abrir nuestras Biblias. Gloria al Señor. Cristo está aquí. Cristo siempre va a estar aquí. Gloria a Jesús. En medio nuestro. En el libro de San Lucas, capítulo 17, 11, hay una historia, un cuadro muy hermoso que Jesús vive.
yo lo quiero compartir contigo. Aleluya. El Señor ha dado su voz en esta noche, en esta tarde, gloria de Cristo, en los tiempos. Y estos hombres de esta historia sí que aprovecharon los tiempos, no dejaron de escapar ni un segundo de sus vidas. Había una necesidad muy profunda en su ser y en sus corazones. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Estamos apercibidos? Levanta tu mano conmigo al cielo y repite conmigo: yo estoy marcado para recibir la bendición que Dios ha ordenado para mí. Está en su palabra. La recibo ahora en el nombre de Jesús. Háblame, Señor. Recibo lo que tú me quieres dar en el nombre de Cristo. Amén. Sí, Señor. Ahí estamos. San Lucas 17, capítulo 11 en adelante, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Toma tu asiento. El Señor es bueno. Su misericordia es para siempre. Amén. El Espíritu Santo hablaba de los tiempos. Está muy avanzado, últimos tiempos, peligrosos, pero son tiempos de Dios. Decirle que está a tu lado: son tiempos de Dios. Y ahora volverle a decir: entonces, ¿por qué perdés el tiempo? Decíselo con una sonrisa por la duda, porque por ahí te da Jorge capaz de darte un bife, gloria al Señor. Decirle: entonces, ¿por qué pierdes el tiempo? Y más teniendo ¿cuántos somos necesitados del Señor? A ver, ¿cuántos son necesitados del Señor? Aleluya. Acá hay uno que no es necesitado del Señor. Todos somos necesitados del Señor, ¿eh? Por una o por otra cosa. Circunstancias, cosas, que podemos nombrar 1000, pero todos somos necesitados de Jesús. Y acá había un grupo que tenían una necesidad muy grande y justamente fueron a la fuente. Escucha, porque ya está el mensaje, ¿eh? Justamente fueron a la fuente donde iba a haber respuesta, soluciones, salida para ellos. Ahora decirle que está a tu lado: hay que ir a Jesús. ¿Querés tener respuestas, soluciones y salida? Hay que ir a Jesús, nada más que eso, ¿eh? Por eso te dije recién, decirle: no desperdicies el tiempo. Aleluya. Bueno, vamos a meternos en este cuadro
hermoso de Jesús con sus discípulos y 10 leprosos. Mira, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Estaba en las partes de afuera, como podemos ver cuando entramos a Zárate. La zona urbana, suburbana, veo que se divide así, bueno, las partes de afuera, ¿eh? Y al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos. A los leprosos había una ley en el libro, un mandamiento en el libro de Moisés, amén, en el libro de Levítico. Tú lo puedes encontrar ahí. Y era una enfermedad muy contagiosa, mortal. Amén. Y ya sabemos cómo era la enfermedad. Aparecía en la piel manchas y después se volvía como se descomponía la carne, se hacía úlceras y llegaba a descomponerse la carne. Vamos a hablar en criollo, la carne se podría en vida. Y era que atacaba muy fuertemente a las partes nasales, garganta, entre medio de los dedos, se le caía la nariz, las orejas. Tremendo, era un dolor impresionante, sufrimiento. Amén. Era contagioso. La lepra en el Antiguo Testamento era una maldición. ¿Estás acá? La lepra en el Viejo Testamento era maldición. Era miseria. Amén. Y ellos los ponían a los lugares de las salidas de las ciudades. ¿Por qué? Porque justamente no podían acercarse a la comunidad porque se contagiaban los demás. Entonces ellos sabían eso y tenían que adaptarse al sistema de vida. Amén. Tenían que obedecer. Entonces los ponían en grupo hacia las salidas de las ciudades y aún llevaban una campana para hacer ruido. Cuando veían que alguien se acercaba, tocaban la campana para que ellos estén sabiendo que había leprosos. Amén. Para que no sean contagiados. Terrible dolor. Le alcanzaban la comida, se la dejaban ahí, se iban y después a los 10 minutos venían los leprosos a agarrar la comida. En una palabra, no era vida. Estaban muriendo en vida. Tremendo era. Amén. Y justo Jesús era muy popular, muy famoso. Cuando él se movía de ciudad en ciudad, la multitud iba con él, principalmente sus discípulos, gente lo seguía. Entonces se sabía de antemano que Jesús iba entrando a tal lugar, porque la misma muchedumbre, el mismo ruido, la misma fama, ya la gente del lugar cuando Jesús llegaba ya sabía. Y estos hombres, yo creo firmemente que sabían que Jesús iba a llegar y era él el que se acercaba. Entonces, vamos a ver la actitud de ellos ante tal necesidad. Una actitud que es digna de copiar. ¿Escuchaste? Aquí está el mensaje. Una actitud que es digna de copiar. ¿Tienes necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Dios la sabe, pero Cristo está aquí y esta actitud debemos de tomar todo ante la necesidad. Ir a Él, no perder tiempo ni dar vuelta, dejar de todo lo que podemos llegar a pensar y querer hacer, ir a Él, porque en Él hay respuesta y salida. Amén. Entonces, ellos sabían muy bien quién era Jesús. Al entrar a la aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, no podían acercarse. Se pararon de lejos y le dijeron, y alzaron la voz, como para que esta es nuestra oportunidad. Yo creo que los leprosos pensaron eso.
Escúchame, en el llanto, en el dolor, en la angustia, en la tristeza, en todo lo que pueden haber tenido estos hombres, esta es nuestra oportunidad. Uno a otro, creo firmemente en mi corazón, que se dijeron entre sí, esta es nuestra oportunidad, no la podemos desaprovechar. Vamos a gritar bien fuerte para que el maestro no se escuche, porque solo Él puede hacer algo por nosotros. Solo un milagro de Dios podía hacer algo por ellos. Y ellos sabían que en Jesús estaba Dios. Amén. Y mira lo que hicieron. Le gritaron a gran voz, Jesús. Qué hermoso. Un Jesús del corazón. Decirle al que está a tu lado, eso es lo que necesito yo. Gritar un Jesús con todo mi corazón para llegar al de Él. Y mírale el reconocimiento de quién era. La maestría del que todo lo sabe, el que trae el reino divino de Dios a la tierra. ¡Maestro! Tremendo. Maestro. Ya lo destacaban. Era el maestro del reino divino. Era Dios mismo en la persona de Jesús. Con toda capacidad y sabiduría y con todo poder y con toda gloria del Dios todopoderoso y soberano. Era Él en la persona de Cristo. Ahí está el reconocimiento. Y muchas veces, querida iglesia, debemos de reconocer. Porque a veces nos ponemos a la par de Él y queremos ser nosotros y no le permitimos que haga Él, ni tampoco lo dejamos participar en nuestras cosas, lo sacamos de lado porque mejor es lo que hacemos nosotros, y ahí está la primera equivocación. Entonces déjalo hacer a Él. Decirle que está a tu lado, déjalo hacer a Él. Este es tu día. No pierdas más el tiempo. Te vas a llevar una bendición muy grande. Maestro, mira, ten misericordia de nosotros. Todo a la par gritaron entre el dolor y la queja de su miedo y de todo lo que podían llegar a sentir una persona que estaba pudriéndose en vida. Tremendo. Ten misericordia, como diciendo, ten piedad, ¿no ves lo que estamos sufriendo, el calvario que llevamos, Señor? Solo tú puedes hacer algo por nosotros. Un grito desgarrador de adentro de su alma y de su corazón. Ya no daban más, pero ahí estaba el que todo podía hacer por ellos. Darle una respuesta, una salida y una solución. Amén. Ahora el que está a tu lado, decirle, aquí está el mismo Jesús que estaba con los leprosos. Y si crees, hoy te vas libre y bendecido por el poder del Espíritu Santo. Hoy te vas hecho una nueva criatura y saltando como becerro en la manada, porque así lo dice su palabra, y es para los hijos de Dios, es para nosotros. Ten misericordia de nosotros. Amén. ¿Y qué pasó? Cuando Él los vio, más allá que estaban lejos, por ley que habían puesto, debía de ser de lejos esto. Jesús los vio. El grito de sus corazones llegó ahora al corazón de Jesús. Qué importante que el grito nuestro sea con todo nuestro corazón. Es la única manera de tocar el corazón de Jesús. Pero mira, tiene que ser un grito verdaderamente de corazón, con humildad, con sencillez, reconociendo, porque ellos se reconocieron. Amén, en ese grito. Y eso lo evalúa y lo pone en la balanza a Jesucristo. Porque Él tiene un corazón justo. Y Él sabe
¿De qué manera lo estamos dando? Si lo hacemos con altura o creyéndonos algo, yo te voy a decir, te vas a estar gritando todo el día. Me parece que no va a pasar nada, amén. Porque Él responde al corazón humilde y mira con agrado de ellos, amén. Gloria a Jesús. Y aconteció, mira, cuando los vio les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Es como una cosa contraria, amén. Decir, bueno, el Señor dice, sean limpios y fueron limpios. Pero acá dice, id y mostraos a los sacerdotes. No violó la ley. Era ley de Moisés. Era la ley de Moisés que decía eso. Él vino a cumplir la ley. No hizo nada fuera del cuadrante de la palabra. Si quería también lo sanaba al instante, pero mira el método que usó acá. Y demostrado a los sacerdotes. La ley decía que cuando había estos casos, se mostraban a los sacerdotes y el sacerdote evaluaba cómo estaba su caso. Y después lo hacía volver a la otra semana, a los 7 días, y evaluaba nuevamente. Si estaba bien, de vuelta lo insertaba en la comunidad, en la sociedad. Amén, con su misma familia. Amén. Eso lo evaluaba el sacerdote. Amén. Era la ley de Moisés. Por eso Jesús le dijo, mostraos a los sacerdotes. Amén. Pero mira qué sucedió. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, fueron sanos. Ellos fueron obedientes. Cuando Jesús le dijo, y mostrar a los sacerdotes, ¿qué hicieron? Cada uno se fue para su casa. O se quedaron en el lugar ahí siguiendo sufriendo. ¡Ay, el dolor que tengo! Como muchas veces hacemos nosotros. El Señor está entregando la palabra. Levántate en el nombre de Jesucristo y camina en fe. Y nosotros decimos, ¡ay, todavía me duele! No me sano más, no me sano más. Él mismo se está enfermando. ¿Dónde está tu fe? Mira, siempre digo, si morimos en algo en este tabernáculo, vamos a morir, pero nunca voy a aceptar la enfermedad. Lo he aprendido por la palabra de Dios. Me voy a ir en este tabernáculo, tal vez si Dios lo quiere así, con una enfermedad, pero no la voy a aceptar. Porque a mi espíritu no lo va a afectar la enfermedad. Va a afectar solamente este tabernáculo. A mi espíritu va a ser intocable. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, mostraban a los sacerdotes. ¿Y qué hicieron? Fueron obedientes. Decir que está a tu lado. Primera enseñanza, tenés que ser obediente. Tenés que ser obediente, porque Dios obra en la obediencia, y es la obediencia la que mueve la mano de Dios, y vas a alcanzar las cosas pura y exclusivamente siendo obediente. Cuando Dios te dice es así, así, asá, es así, así, asá, y lo tienes que hacer como el Señor te lo pide, no como tú quieres. Y no te pongas a ponerte a la altura de Dios, porque todavía estamos muy lejos de eso. Amén. Es decir, no, Señor, porque yo lo voy a hacer así, porque a mí me parece que así, y empezamos a discutir con Dios. No, no es así. No pongas tampoco querer comprender lo que Dios quiere hacer, o lo que va a hacer. No lo quieras comprender porque tu mente es muy chiquita al lado de la de Dios. Dios sabe tu mañana, el año que viene y cuándo vas a morir y cómo vas a morir. Y vos no. Solamente si tienes una revelación del Espíritu Santo. La única. Amén. ¿Estás comprendiendo? Entonces, como Dios sabe tu mañana, sabe el plan del diablo que te va a trazar, sabe lo que va a venir, te va a traer el diablo, todo sabe Dios. Por eso mismo no tienes que perder el tiempo y buscar a Dios y ser verdaderamente guiado por Dios.
ser obediente a Él, y entonces todo eso lo va a ir viendo y Él mismo te va a ir instruyendo para que estés capacitado para doblegar todas esas cosas y burlar al mismo diablo que te quiere vencer y que quiere que vuelvas para atrás. Pero cuando zafamos y nos vamos a la desobediencia, ya ahí sonamos. Sonamos. Amén. Ellos fueron obedientes. Y por ser obedientes y tener fe, las dos cosas, obediencia da la calidad de fe. Muéstrame tu fe, yo lo voy a ver en la obediencia. Si no eres obediente, no me vengas a hablar de fe. El hombre de fe es obediente, porque es fruto de la fe, es la obediencia. Y no hay grises. Amén. Oh, tengo una fe, hermano. Y es más desobediente que no sé qué. No hace una palabra, no hace caso. Y hace lo que él quiere, cabezón, terco, testarudo, orgulloso, soberbio. Vamos. Vamos, escuchemos la voz de Dios. Crezcamos y maduramos para la gloria del Señor. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios. En la obediencia, en su fe, ahí tuvo su fruto. Fueron limpios. Amén. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, uno solo, volvió glorificando a Dios a gran voz. Ahora hay muchas preguntas, hay muchos cuestionamientos, amén. Que qué bueno ligeramente es comprenderlo. Para poder comprender la Escritura, amén. Sigamos, porque acá vienen las preguntas. Y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Era un enemigo del pueblo de los judíos. Alguien que vivía en un pueblo donde estaban todas las tribus mezcladas, gente que se escapaba de otros lugares y caían ahí en Samaria, eran todos mezclados. Y adoraban a dioses paganos, no eran mucho de fe a Dios. Era un pueblo verdaderamente enemigo del pueblo judío. Era un extranjero. Amén. Era un extranjero. Y por eso sucedió lo que sucedió. Porque era extranjero. Porque solo hizo brotar su fe y su entrega. Los otros eran judíos y eran religiosos. Y como eran religiosos, se encuadraron bajo la ley de Moisés, en la ley. Y obedecieron, sí, al mandato de Jesús. Por eso todos fueron limpios. Pero por fe sola, por obediencia, se llevó más que los otros. Gloria al Señor. Y mira, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Los otros obedecieron, fueron limpios, pero fueron a lo que decía Moisés en la ley. Eran religiosos, eran judíos religiosos. Y muchas veces agarramos la bendición por la mitad porque nos encuadramos en la religiosidad. Y esto sucedió aquí. Se encuadraron en lo religioso y fueron al sacerdote. El sacerdote los iba a revisar una semana más y no iban a encontrar nada, eran sanos. Y lo iba a restituir y a poner de vuelta en la comunidad, en la sociedad, a insertar a la vida común y silvestre. Amén. ¿Qué lograron esos 9? Sanidad, sanidad. Escucha bien, porque esto es para entenderlo. ¿Qué recibieron esos 9? La sanidad
y la insertación en la sociedad a una vida normal. Nada más que eso. Pero mira lo que se llevó el extranjero. Y no es que burló la ley de Moisés. Estos fueron tontos. Porque la misma ley de Moisés también decía: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y el extranjero amó al Señor su Dios por sobre todas las cosas. No le importó mucho la ley de Moisés, que hablaba de la lepra. Amén. Es como que miró por encima. Los otros, como eran religiosos, se quedaron con la primera vista. Se llevaron dos cosas. Dos cosas te nombré. Fueron sanos del azote, de dolor, de sufrimiento y de ese castigo, de esa enfermedad, de esa miseria, de esa maldición. Y fueron insertados nuevamente en la comunidad para vivir una vida normal. Sí, bien, pero mira lo que se llevó el extranjero. No son 10 lo que fueron limpiados. ¿Y los 9 dónde están? Siguieron sus caminos, obedecieron a su palabra, pero creyeron en aquella ley de Moisés. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: aquí está. 3 cosas se llevó el extranjero. Levántate, vete, tu fe te ha salvación eterna. Los otros no se llevaron la salvación eterna. Este se llevó la sanidad, la insertación en la vida normal y la salvación eterna. Sin obedecer a la palabra que Jesús le dijo, sin desobedecer la palabra. Amó al Señor su Dios con todo su corazón. Como dice hoy el mandato divino: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Por sobre todas las cosas, decía el Antiguo Testamento. Es lo mismo. Y por eso se llevó estas 3 cosas, lo más importante para una vida. Amén. Gloria al Señor. Entonces, podemos ver también, dijimos, la lepra es una maldición. Dios, escucha bien porque esto es esencial, Dios pude comprender por el Espíritu Santo que Dios no se preocupaba, su visión no era la lepra del Antiguo Testamento, su visión era la lepra espiritual del Nuevo Testamento, el pecado. Su visión era la lepra del Nuevo Testamento, el pecado, la miseria, pero espiritual del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo nos decía: apartad vuestro rostro de toda abominación. El que hace abominación, que sabe que es abominación a los ojos de Dios, es pecado. El desobediente es pecado. Desobedecer es pecado. Dudar es pecado. Cuando brota la soberbia, el enojo, la ira, es pecado, es pecado. Eso es visión. Eso, si hacemos un paralelo de lo espiritual con esto que estamos viendo, es el pecado. Es miseria. ¿Cuándo viene la miseria? Vamos a hacer un cuadro ahí. ¿Cuándo vivís en la miseria? ¿Cuándo? Cuando llegás a grados que no tenés nada. Amén. El Señor viene hablando de los tiempos. Y el Espíritu Santo te decía: aprovecha el tiempo, que es el tiempo de Dios. Es el tiempo de buscar a Dios. Es el tiempo de experimentar con Dios. Es el tiempo de que verdaderamente te decidas en tu corazón y dejes de pensar y claudicar en 2 pensamientos, sino tener un pensamiento santo y bueno para Dios, agradable.
Es hora de no tener nuestro corazón dividido de obras muertas y de porquería barata que este mismo Satanás, enredado con este mundo, con esta mundanalidad, te da y te hace brotar en tu corazón soberbia, orgullo, creyendo que tú puedes. Mas el Señor te dice: sin mí nada podéis hacer. La bendición está en mí, tu futuro está en mí, y todo lo que puedes hacer para provecho de tu alma, tu sociedad, tu familia y tu corazón está en mí, y fuera de mí no hay nada, dice el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Y muchas veces, las veces de los sacerdotes sigue estando en pie. En la historia eclesiástica, Dios nos proveyó de autoridades en la iglesia de Jesucristo. Hay una doctrina, hay una disciplina y debemos de cumplirla. Los sacerdotes, los líderes son los que verdaderamente te van a dar el aval y van a ver los dones, los talentos y los ministerios que el Señor, por gracia y misericordia y tu vida en consagración, te ha dado a responsabilidad tuya. Y no para que lo uses conforme a tu voluntad, sino para la dirección divina de Dios y conforme a la necesidad que la iglesia necesita. Porque es Dios quien la tiene en pie sobre esta tierra. No es tuyo nada, el Señor te lo ha prestado. Simplemente tienes que buscar la dirección divina y llenarte de Él para que trabaje verdaderamente a favor de un pueblo que debe de crecer. No te creas que tienes algo por vía propia o por mérito. Si tienes, es por gracia de Dios, y así tienes que humillarte también. Amén. ¿Cuál es el momento que estás pasando? Tuviste también caminando y volviste para atrás. ¿Cuáles son tus tiempos? ¿Cuáles son tus decisiones? ¿Has cambiado tu punto de vista? Antes era Cristo, el Espíritu Santo y Dios. Ahora es mundo, mundo y mundo. Lo lamento. El mundo no te va a acarrear nada bueno. Te va a sacar de la presencia de Dios. Te va a contaminar todo lo que más pueda. Y te va a llevar al infierno. A hacerte perder en las porquerías baratas que tienen. Que no te cobra nada, te las regala. Y te fuerzas muchas veces para vivir esas cosas. Mas el Señor te está hablando de los tiempos. Empieza a cambiar tus tiempos y empieza a volver a aquella senda que el Señor te ha marcado y que te ha dado tanta victoria y tantas buenas cosas. No hemos olvidado de Dios. El Señor lo viene diciendo. Dios no tuvo la vista de la lepra, la mirada en la lepra del Antiguo Testamento. Tiene la vista de la miseria espiritual de un pueblo que empezó en el espíritu, como dice el apóstol Pablo, mas terminó en la carne. Es tiempo, amado hermano, de tomar decisiones, pero tomar decisiones conforme a la palabra de Dios y a lo que Dios nos está hablando. No decisiones conforme a tu pensamiento y a tu corazón o a lo que a tú te parece que tienes y debes de hacer. Siempre vamos a ir a la palabra que nos entrega Dios, a humillarte, a buscar a Dios, a conocer su corazón. Cuando conozcas el corazón de Dios y los tiempos de Dios, vamos a conocer su voluntad y vamos a ver bien con los ojos de Cristo. Y nos vamos a levantar en victoria y nadie nos va a ponerse frente, porque va a caer en nuestros pies, como lo dice el Dios nuestro, que todo lo puede. Amén. Es tiempo, mi amado hermano, se va el año.
Y por otro lado, quiero encuadrar la gratitud que trajo este extranjero. Muchas veces vivimos aceptando y escuchando agradecimientos de gente que viene de vez en cuando, o nueva gente, más lo que hace 10, 12 años que están en el camino del Señor, no escucho ninguna gratitud. Y gritar a alta voz y contar los testimonios verdaderamente de todo lo que está haciendo Dios por ellos, en sus vidas, en sus familias. Un corazón agradecido que verdaderamente el que se ha encontrado, ese corazón que se ha encontrado con Cristo, no deja de fluir la gratitud hacia aquel que le dio todo y que por gracia lo ha recibido, por su amor. No solamente agradecer a lo que Dios le ha dado, sino también ser agradecido con sus hermanos, también por lo que pueden y deben hacer por ellos. Debemos de tener un corazón agradecido. Dice que el agradecimiento es una flor encontrada en un gran campo. Me gustó esta ilustración. Dice que el agradecimiento de corazón es una flor encontrada en un gran campo, pero que si la encuentras, ahí están todas las bendiciones de Dios, de la primera palabra hasta la última. Amén. Debemos de hacer fluir esa gratitud. La gratitud es un fruto, mi amado hermano. Ser agradecido por sobre todo con Dios y para con nuestros hermanos. Un fruto delicado, un fruto verdaderamente con ética, un fruto con altura. No es para cualquiera. Por eso, yo quiero que todos tengan un corazón agradecido, porque han experimentado cosas muy valiosas con Dios, desde la salvación hasta dones y talentos. Yo no sé por el momento que estás cruzando, pero sí sé que ese Jesús que escuchó la voz de esos necesitados, hoy está aquí. Y no importa si hace los años que hace que estés o las experiencias que hayas vivido. No importa. A Él lo que le importa, el grito de tu corazón, de tu necesidad, que no puedes solo, y con las armas que estás luchando no son las que te van a dar la victoria. Las armas que te van a dar la victoria son las que te da Jesús. Empúñalas, cárgate del conocimiento, hábil. Vos mismo séte hábil con la palabra en tu corazón, que es autoridad, es poder, es grandeza, es amor. Y vence toda barrera. Hoy está Jesús aquí. Amada iglesia, no cierres este año sin gritar con tu corazón, el corazón de Jesús: ayúdame y prepárame para el año que entra. Quiero mostrar tu gloria, quiero serte fiel, quiero estar verdaderamente alistado como soldado, como guerrero. Quiero ser una esponja al lado de los líderes. Quiero ser un puntal de aquel que está débil. Quiero llevar tu palabra donde está la necesidad. Quiero orar por los enfermos para que sanen. Quiero ser la luz que tú me dices
en tu palabra. Quiero ser la sal de esta tierra que muere sin gusto. Tú y el Espíritu Santo. Aprovecha los tiempos, Iglesia de Cristo. Tu necesidad, no sigas con ninguna maldición en ti. Si hay algo que el Señor quiere darte, es libertad. Y alistarte con las tres cosas como este extranjero. Insertarte en la sociedad para que ganes las almas. Salvación eterna. Amén. Y sanidad en tu interior. Sanidad en tu interior. Liberación, como tuvieron estos leprosos, para después servir al Señor como Él se lo merece y es digno. Amén. Tú y el Espíritu Santo. Adórale en esta noche. Yo quiero orar por tu vida. Si hay una necesidad en tu ser, si estás luchando con algo, hay un llamado en esta noche de gloria de Jesucristo. Quiero orar por tu vida. El Señor te declara libre. No te tienes que presentar a los sumos sacerdotes. Tienes que solamente creer. Caer humillado a sus pies y con un grito de tu corazón desgarra el corazón de Jesús para hallar gracia y para encontrarse con su amor. Volvemos a nuestra herencia, somos tus hijos. Volvemos a tu corazón, volvemos a nuestra. Es el Señor quien te dice: levántate. Aleluya. Somos tus hijos. Tu fe te ha salvado. Te ha sanado. Volvemos a nuestra casa. Eres libre. Volvemos a nuestra herencia. Somos tus hijos. Eres sano por gracia de Dios.